Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Desiree Castro y vamos a iniciar con la charla informativa del curso de Data Storytelling presentada por Educación Ejecutiva de UTEC. A cargo de este webinar se encuentra David Chira, que es Data Enablement Lead en Grupo Intercorp y expositor del curso en Data Storytelling. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior del Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Asimismo, al final de la sesión pondremos una encuesta de satisfacción de la charla informativa a la cual podrán ingresar escaneando el código QR que colocaremos en la pantalla o haciendo clic en el link que compartiremos por el chat. Les agradeceremos muchísimo que puedan responderla. Y ahora sí, David, te cedo la palabra para que puedas iniciar con el webinar. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan bien? Sí, David, sí se te escucha. Sí. Perfecto. Voy a empezar compartiendo pantalla. Muy bien. ¿Qué tal, señores? Buenas noches. El día de hoy vamos a tener una charla informativa, ¿sí? De una pequeña introducción o un pequeño resumen de lo que vamos a ver en este curso de lo que es Data Storytelling. Y vamos a hablar o vamos a enfocarnos en uno de los pasos, que es cómo eliminar el desorden de las visualizaciones. Como me presento, mi nombre es David Chira, como lo acaban de decir hace un momento, trabajo como Lead Data Enablement en el grupo Intercorp. Bueno, también he tenido la oportunidad de dictar ponencias en Panamá, Colombia y México sobre herramientas de visualización y también soy partner en el grupo Intercorp. El objetivo de esta charla informativa, ¿correcto? Va a ser identificar, ¿no? Y eliminar los objetos que no añaden valor a las visualizaciones, ¿sí? Eso es importante y vamos a ver el por qué, debido a que todos objetos que no generen valor a una visualización o que no comuniquen el mensaje que nosotros queremos transmitir, va a hacer que nuestra audiencia se distraiga y pierda el foco sobre el mensaje que nosotros queremos dar a conocer. Muy bien, entonces, ya que el curso va a tratar de lo que es Data Storytelling, siempre suelo empezar definiendo qué es visualización de datos. Y por ahí quisiera saber si alguno de ustedes me puede dar alguna definición de visualización de datos. Puede activar su micro o dejarme sus respuestas en el chat, que yo estoy atento. ¿Qué creen que sea visualización de datos? Lo suelo preguntar para que se puedan llevar la diferencia entre visualización de datos y lo que es Data Storytelling. Si alguien me comenta, ya, por ejemplo, mostrar los datos relacionados, utilizar herramientas de Business Intelligence, por ahí Eric me dice. ¿Alguien más? ¿No? Miren, les voy a mostrar algunas definiciones, ¿sí? Por ahí me pone Eric, contar historia con los datos. Cristian me dice, ordenar los datos de forma coherente con un objetivo definido. A ver, dice, datos que muestran información útil. Muy bien, creo que todos estamos alineados, ¿no? Presentar una información, dice Pedro. Muy bien, miren, vamos a ver, o les voy a mostrar algunas definiciones de lo que es visualización de datos. Según Collins, ¿no? ¿Qué es visualización de datos? Visualización de datos es la representación gráfica de los datos o conceptos, ¿no? Que tiene como resultado una imagen mental o un artefacto externo que ayude a la toma de decisiones. Esta parte, señores, es clave. Toma de decisiones. ¿Por qué digo que es clave? Porque si nosotros vamos a hacer un dashboard, ¿no? Por aquí hablamos de dashboard. Este dashboard quiere decir, por así decirlo, que es exitoso si ayuda a que la empresa pueda accionar.
Es decir, a tomar decisiones. Si este dashboard no ayuda a eso, tenganlo por seguro que no lo van a utilizar. Y nuestro dashboard ha fracasado, ¿correcto? Entonces, nuestro dashboard tiene que ayudar o activar a que la empresa pueda accionar, a tomar decisiones. Otra definición es, según Alberto Cairo, es la representación visual de la información diseñada para permitir la comunicación, el análisis, el descubrimiento y la exploración. Eso también es importante, ¿por qué? Si ustedes recuerdan, cuando suelen hacer un dashboard, lo suelen hacer con filtros, ¿no? De repente ponen un filtro de tiempo, de repente ponen un filtro de categoría producto o hacen gráficos que actúen como filtros de los demás gráficos. Entonces, cuando yo juego con los gráficos, interactúo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Explorando, descubriendo qué hay en los datos. Ese descubrir me va a ayudar a tomar una decisión, ¿correcto? Entonces, eso es visualización de datos. Cuando yo tengo la información de manera gráfica, ¿no? Y con lo cual voy a jugar con los filtros para poder encontrar un insight. Como yo siempre digo, la carnecita de los datos, lo que me va a permitir accionar, lo que me va a permitir tomar una decisión. ¿Sí? Ahora, ¿por qué empiezo con visualización de datos? Para que podamos encontrar esa diferencia, por así decirlo, entre visualización de datos y data storytelling, ¿no? Porque antiguamente se hablaba mucho de visualización de datos y hoy en día hablamos de lo que es data storytelling y vamos a encontrar esas diferencias. Entonces, ya que hablamos de visualización de datos, ¿no? Perdón. Muy bien, ya que si hablamos de visualización de datos, hay dos tipos de visualizaciones. Y aquí justo quiero mostrarles la diferencia. ¿Y por qué me gusta mostrarles eso? Porque siempre a veces veo que promocionan por LinkedIn o por ciertas redes sociales que dicen, voy a mostrarte data storytelling. Y no es data storytelling. Y quiero que se lleven esa diferencia para que ustedes puedan diferenciar lo que es realmente data storytelling. Cuando hablamos de tipos de visualizaciones, tenemos dos tipos. Las visualizaciones exploratorias, las que estamos acostumbradas a hacer, las que mencioné hace un momento, las que tienen filtros, ¿correcto? Eso es una visualización exploratoria. Por ejemplo, acá tengo una visualización en la cual tengo un filtro de tiempo. Este filtro de tiempo me va a permitir interactuar con los datos, ¿correcto? Y yo al jugar, al cambiar la información, voy a tener un insight. Ese insight es el que yo debo de comunicar. Como les dije, hace tiempo se hablaba de visualización de datos. Escuchábamos mucho. Aplica las buenas prácticas de visualización. Cuando hablamos de buenas prácticas de visualización, no nos referimos a nada más que al uso moderado del color, ¿no? Que al uso correcto del gráfico. ¿Qué es lo que está acá? Eso es lo que antiguamente existía, ¿no? Y ahora hablamos de data storytelling. Data storytelling son visualizaciones aclaratorias, ¿correcto? Donde yo comunico el insight obtenido. ¿De dónde obtengo ese insight? De la visualización exploratoria. De lo que yo voy a jugar con los datos, encuentro algo importante y te lo comunico, ¿no? Y ahí me apoyo mucho de la narrativa, que es lo que vamos a ver en el curso, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué ahora se impulsa mucho el data storytelling? Porque cuando tú vayas a un comité ejecutivo, ¿para qué vas a ir con un dashboard así? Cuando vamos con un dashboard así, lo que hacemos es leer lo que está acá, ¿no? Tú comienzas a decir, bueno, en este dashboard voy a hablar de las personas desaparecidas, acá tengo el total de desaparecidos, el número de desaparecidos por mujer, el número de desaparecidos por hombre. ¿Pero qué estás haciendo? Leyendo lo que la persona que está frente a ti también está viendo y no tiene sentido. Mejor juega con los datos, encuentra ese insight y cuéntale. Dile, mira, he encontrado esto. Y tú tienes que hacer esto para que la situación mejore. ¿Correcto? De eso se trata Data Storytelling. De contar el insight obtenido, apoyándote del texto, que es la narrativa. Eso es lo que le genera valor. Porque sería diferente que tú vayas a un gerente y le digas, mira, las devoluciones han aumentado. ¿Correcto? Entonces, para aumentar, para disminuir estas devoluciones, lo que tenemos que hacer, según la data, es corregir, ¿no?, el detalle de los productos en la web. ¿Por qué? Porque la mayoría de devoluciones que tenemos vienen por la parte de e-commerce, ¿no? Entonces, cuando un cliente compra un producto, según la descripción que está ahí en la web, y cuando le llega el producto no es, eso genera una devolución.
Ah, ok, ya me contaste por qué hay muchas devoluciones y me estás accionando. ¿Cómo? Que yo llame al equipo de e-commerce y que tengas que corregir esas descripciones. Eso es Data Storytelling. Contarme un insight y accionar. ¿Sí? Si se dan cuenta, en esas visualizaciones no hay filtros. No hay filtros. Porque tú me estás contando lo que has encontrado. Me estás contando una historia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué aquí no hay Data Storytelling? Otro punto. Porque aquí vas a jugar con los datos. Tú no me puedes contar algo que no conoces. Porque aquí vas a explorar. Entonces, tú no me puedes contar una historia la cual no conoces. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro qué es Data Storytelling, qué tipos de qué es visualización de datos y los tipos de visualización, ya podemos hablar de lo que es Data Storytelling. Data Storytelling no es nada más que un enfoque estructurado de cómo comunicamos el insight a partir de los datos. En el Data Storytelling intervienen tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Lo visual, los datos y la narrativa, que es el texto, lo que les había mencionado. Cuando hablamos de visualización de datos, solo intervienen los datos y lo visual. ¿Sí? Muy bien. Les voy a contar un caso de una persona que no ha llevado un curso de Data Storytelling y suele presentar su información. ¿Qué es lo que sucede? Esa persona, cuando llega a fin de año, quiere indicarle a su gerente que están mal, ¿no? Y arma este gráfico. ¿Qué es lo que pasa? Que esta persona tenía un equipo y en el mes de mayo le renuncian 2 personas del equipo, ¿correcto? Y eso hace que la productividad disminuya. Él arma este gráfico, ¿no? Donde podemos ver que las barras azules me representan el volumen recibido y y las barras rojas el volumen procesado, ¿correcto? Y él arma este gráfico y lo envía a su gerente. Cuando el gerente recibe este informe, lee la leyenda y comienza a ver de que, bueno, todo estaba bien, pero aquí ya en el mes de agosto comienza a haber una brecha entre lo recibido y lo procesado. Y terminaron el año mal. No sabe más. Solamente sabe que el equipo no ha podido cumplir. No sabemos. Entonces, eso a mí, si yo recibo ese reporte, no me genera valor. Pero, ¿qué pasa si esta persona lleva un curso de Data Storytelling y este gráfico lo convierte en una historia y lo presenta así? Y le dice, por favor, contratar a 2 personas. Eso de ahí me está accionando. Si yo veo un título así y soy un gerente, digo, ¿por qué me estás pidiendo contratar a 2 personas? Eso hace que tú captures mi atención. ¿Por qué? Porque eso me va a perjudicar o me va a ver impactado en mi presupuesto. Y yo digo, a ver, vamos a ver. Me estás pidiendo que contrate a 2 personas. Y yo me comienzas a contar aquí la historia. Que 2 empleados renunciaron en el mes de mayo, ¿no? Que durante los 2 meses siguientes tú trataste de mantener la brecha entre lo recibido y lo procesado. Pero ya del mes de agosto esta brecha se amplió y ya nunca pudiste recuperar. Ah, ok. Entonces, eso a mí ya me genera valor. Ya sé por qué estamos mal. Por la falta de 2 personas. Y yo para solucionar este problema las tengo que contratar. Eso es Data Storytelling. Me cuentas una historia y me acciona. ¿Sí? Entonces, podemos ver el cambio de un gráfico normal en una historia. Si se dan cuenta, no se abusa del texto, ¿no? Y está muy claro, se puede entender y ya sé lo que tengo que hacer para mejorar esa situación. En el curso vamos a ver los 6 pasos para poder crear un correcto data storytelling. Entender el contexto, que se refiere a conocer a quién me voy a dirigir. Escoger la visualización eficaz. Escoger el gráfico con el cual yo voy a comunicar un mensaje. Si se dan cuenta, antes estaba con barras, ahora, según las buenas prácticas, lo estoy comunicando con líneas. En el tercer paso es eliminar el desorden, de lo que vamos a hablar hoy día un poquito. Eliminar el desorden, como lo dije, es quitar todas las cosas que distraigan a mi audiencia de mi mensaje. Enfocar la atención. Aquí vamos a hablar de los 3 atributos de atención: el tamaño, el color y la posición. Esos 3 atributos van a ayudar a que tu audiencia se enfoque en tu mensaje. Quinto paso, pensar como diseñador. Es decir, que tu visualización sea lo más intuitiva posible. Y por último, saber contar la historia. De nada sirve que yo tenga una buena visualización si cuando la estoy contando me voy a enredar.
¿correcto? Esto más está relacionado a habilidades blandas, ¿no? El saber contar, el saber comunicar. Vamos a hablar un poco de este tercer paso, que es eliminar el desorden. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de eliminar el desorden, hablamos de quitar el desorden y evitar la carga cognitiva. ¿Qué es la carga cognitiva? La carga cognitiva es todo lo que el cerebro realiza para entender cierto mensaje. Eso es carga cognitiva. Nuestra visualización no puede tener mucha carga cognitiva. ¿Por qué? Porque si yo genero carga cognitiva, mientras mi audiencia va a tratar de pensar, se va a aburrir y se va a ir. Y no va a haber mi visualización. Por eso tenemos que evitar la carga cognitiva, ¿no? Evitar las operaciones matemáticas. Eso no me suma a mí. Yo debo de darle todo lo más entendible posible y lo más sencillo. Cuando hablamos de desorden, ¿no? Aquí les traigo un ejemplo muy sencillo. Por ejemplo, aquí traigo un gráfico de barras, ¿no? Muy relacionado al que les acabo de mostrar anteriormente, ¿correcto? Donde yo tengo la línea azul que me genera el volumen recibido y la línea roja el volumen procesado. Ahora, como les dije hace un momento, ¿qué es lo que yo deseo comunicar? Que hay una brecha entre lo recibido y lo procesado. Entonces, voy a quitar todo lo que no le genere valor a mi gráfico, ¿sí? Entonces, este marco es una mala práctica. Yo no debo de enmarcar la visualización. Y le quito el marco, ¿correcto? ¿Qué otra cosa le puede eliminar esta visualización? Las líneas. Yo no necesito mucho las líneas, ¿por qué? Porque yo solamente quiero que veas que hay una brecha. No necesito que tú sepas que aquí en este punto, en agosto, la línea roja es 150 y la línea azul 200. Eso no es mi mensaje. Mi mensaje es que vean la brecha. Entonces, estas líneas no me ayudan mucho, ¿no? Hacen mucha carga a mi gráfico. Las puedo eliminar y va quedando así. Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo eliminar? Estos símbolos. Estos símbolos no le suman a mi mensaje. Es más, me generan confusión, porque mira, si tú ves aquí, ¿no? El cuadrado y el rombo se superponen. Por ende, no me deja ver bien cuál es la brecha entre una línea y otra. Mira acá. Lo mismo pasa acá. No le sumo un valor a mi mensaje. Entonces se los quito. Y mi gráfico quedaría así. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Corregir mis ejes. Aquí yo tengo dos decimales. ¿Realmente necesito los decimales? No. Lo puedo dejar como un número entero. Segundo punto. Algo que nunca debe de pasar. Que lo de tus ejes esté en diagonal. Porque ocasiona que yo comience a leer así. Y eso no es una buena práctica. Entonces, como los meses es algo estándar, yo los puedo poner como abreviatura y se va a entender mejor, mira. ¿No? Miren, como mi eje, el eje Y quedó más limpio y el eje X también. Creo que todo el mundo sabe que eso se refiere a junio, a julio y agosto. Es entendible, en este caso, que estamos hablando de tiempo, sí poder mostrar abreviaturas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría? Que es algo que yo siempre suelo recomendar. Que cuando yo estoy aquí en mi gráfico y digo, ir a la línea azul y bajo y busco la leyenda. Eso me genera una doble lectura, que yo esté en el gráfico y tenga que irme a ver la leyenda. ¿Correcto? Entonces, ¿por qué mejor no las pongo ahí? Y ya me evito una doble lectura, ¿no? Si quiero enfatizar un poco más en este gráfico y poder hacer uso de un principio de similitud, podría cambiarles el color. Miren, y esto me quedaría así. Miren cómo he limpiado el gráfico de esto a esto. Con este gráfico yo transmito mi mensaje, que quiero que vean la brecha entre una línea y otra. Este gráfico es mucho más limpio, más fácil de entender. A eso me refiero con eliminar el desorden. ¿Sí? No sé si por ahí hay alguna pregunta. Ah, Eric. Muy bien. Entonces, miren, eso es lo que se busca. Que tu gráfico sea rápido de entender, sin mucha carga, sin cosas que me distraigan. Aquí me distraían estos símbolos. Y no, esos símbolos no le suman un valor al mensaje. Mi gráfico así queda mucho más bien. ¿Correcto? A eso nos referimos con eliminar el desorden. Cuando nosotros hablamos también de carga cognitiva, hablamos mucho de los principios de Gestalt. Son 6 principios.
Hoy día les voy a mencionar algunos. El primero, el principio de la proximidad. ¿A qué se refiere el principio de la proximidad? El cerebro, todo lo que está junto, lo asocia como un solo grupo. Es decir, yo sé que acá hay un grupo. Aquí hay dos grupos, grupo 1 y grupo 2. ¿En qué se suele utilizar mucho este principio? En las tablas, ¿no? Es algo que yo recomiendo. Cuando creamos una tabla, no es necesario poner las líneas que me separen las columnas. No es necesario. ¿Por qué? Porque por este principio yo voy a saber de que mi tabla está dividida. ¿Correcto? Miren, así. No necesito tener una línea para yo saber que las columnas, ¿no?, están separadas. No lo necesito. Me basta solo con este principio, el de la proximidad. Otro principio, el de la similitud. Así como hace un momento, cuando yo puse los gráficos de líneas y al final les puse el mismo color y les hablé del principio de la similitud. ¿Qué es lo que pasa con la similitud? Que todo lo que tiene la misma forma, tamaño, color, el cerebro entiende que es un mismo grupo. Yo entiendo que acá hay dos grupos, grupo 1 y grupo 2. ¿Cómo lo puedo llevar a una visualización? Así. Por ejemplo, aquí me están hablando de los continentes. Entonces, si acá me dice que el morado, ¿no?, me habla de Asia, entonces cuando yo venga al mapa y vea el morado, entiendo que todo esto es Asia. Si aquí me dice que el crema es América, cuando venga acá, entiendo o relaciono por el color que es el mismo continente. ¿Sí? Otro principio, y muy utilizado, el del encierro. Todo lo que está encerrado es un grupo y todo lo que está afuera es otro grupo. Un caso muy común, cuando queremos mostrar el profit, lo que yo estimo vender, aquí, ¿no? Algo muy común. Yo digo, voy a mostrar mis ventas actuales y enmarco o encierro mi profit, mi estimado. Acá hay un caso. Este caso de Netflix me muestra cómo ha ido el mercado en la parte real y acá está su forecast o su estimado. Es un caso muy común, ¿no? Muy utilizado. Lo real versus lo estimado. La continuidad, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la continuidad? Si yo les preguntara a ustedes, ¿no? Acá tenemos dos rectángulos. Un rectángulo que tiene una línea delgada y un rectángulo que tiene una línea gruesa. Si yo les preguntara, ¿qué pasaría si yo divido o separo esos dos rectángulos? Algunos me dirían esto, que voy a obtener esto de acá, ¿no? Al separarlos me dirían, mira, te va a quedar así. Pero realmente no es así, me queda así. ¿Pero qué pasó? El cerebro lo que hizo fue continuar la línea. Por más de que no exista, el cerebro se imaginó que la línea continúa. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le saco provecho a este principio de la continuidad en las visualizaciones? Algo que yo suelo utilizar mucho, por ejemplo, aquí no he utilizado el eje X. Pero el cerebro imagina que por acá continúa una línea, porque ya está alineado, ¿no? Y mi visualización queda mucho más limpia. ¿Correcto? A eso se refiere el principio de la continuidad. Aquí les he traído un ejemplo para que vean realmente cómo estos principios de Gestalt yo los puedo llevar a la práctica. Miren, imaginemos de que yo quiero presentar un informe, ¿no?, de algo que encontré sobre el índice de rotación del personal en el año 2019. He hecho mi gráfico de barras, ¿correcto? Y en la parte derecha, yo tengo mis insights. Y yo digo, miren, en abril hubo una reorganización. No se eliminaron puestos de trabajo, pero muchas personas optaron por irse. En abril. Acá. Ok. Entonces, este texto le pertenece a esta barra. Acá yo digo, el índice de rotación del personal tiende a ser más alto en los meses de julio y agosto. Julio y agosto, acá. Entonces, me genera esa doble lectura. Leo y me ubico en el gráfico. Leo, me ubico en el gráfico. Eso no debe de pasar. Saquémosle provecho al principio de Gestalt. Por ejemplo, la proximidad. Ahí está, miren. Yo voy leyendo. En el mes de abril hubo una reorganización. Está próximo. Este texto le pertenece a esta barra. Ya no tengo esa doble lectura. Si quieres enfatizar un poco, le puedes poner un poquito de color. Y miren cómo se ve.
¿no? Ahí resalto los meses donde yo quiero que tú mires. Y también utilizo el principio de la proximidad. Ya no tengo que hacer esa doble lectura. Otro principio, el de la similitud. Por ejemplo, hay personas que a veces me dicen, David, pero yo quiero que mi gráfico quede limpio. Y a mí me gusta que mis insights queden a la derecha o a la izquierda, porque me gusta tener mi gráfico limpio. Ok, utilicemos el principio de la similitud. Mira, en abril hubo una reorganización, pero ya de manera automática tú sabes que se refiere a esta barra. Por el color, mira. Es más fácil ubicarlo, ¿no? Es mucho más sencillo. Con eso, yo evito o ayudo a que el usuario se pueda ubicar de una manera más rápida, ¿no? Otro principio. Bueno, aquí también estoy utilizando aquí me equivoqué. Aquí es el del encierro, ¿no? Aquí no es similitud, aquí es encierro. Miren, estoy encerrando el texto con la barra. El texto con la barra. Miren, estoy guiando a que mi audiencia pueda entender de una mejor manera mi gráfico. ¿Correcto? Hablando de la carga cognitiva, bueno, antes de mostrarles algunos ejemplos, quisiera saber si tienen alguna pregunta. ¿O todo claro? ¿No? Por favor, con toda confianza, cualquier cosa me pueden interrumpir. Muy bien. Entonces, miren, les cuento un poco de la carga cognitiva que les mencioné, ¿no? Que nosotros debemos evitar que nuestra audiencia esté haciendo operaciones matemáticas, porque se van a cansar, se van a aburrir y van a decir, luego la leo, ¿no? Les cuento un poquito. Hay una empresa que quiere mostrar el resumen, ¿no? De los proyectos a los cuales se pudieron presentar. Tienen este cuadro, miren, que está muy bueno. Acá dice que hubieron un total de 340 proyectos. De los 340, solo 264 estaban dentro de su alcance. De los 264, mandaron 92 propuestas. O sea, se presentaron a 92. Y de las 92, ganaron 37. Eso es entendible. Pero se quisieron lucir, por así decirlo, y mostraron este gráfico. En teoría, este gráfico ayuda a entender la tabla. Si yo lo veo, acá yo digo 37 ganados, que hace referencia a estos 37. Vamos bien. Por acá me dice 76, pero por aquí en mi tabla no veo ningún 76. Ojo, aquí me dice fuera del alcance. Ah, ok. Miren lo que yo tendría que hacer para entender. Yo digo, si yo tengo 340 proyectos, ¿no? Y 264 están dentro de mi alcance, si yo les resto, ¿qué quiere decir? Que 76 están fuera de mi alcance. Perdón. Que son los 76 que me aparecen acá. Ah, ya voy a entender. Pero se dan cuenta que tuve que hacer esa operación, tuve que entender y decir, ah, ok, yo voy a llegar a estos 76 restando esto menos esto. Y eso no debe de pasar. Eso no debe de pasar en una visualización. Tu visualización tiene que ser lo más entendible, lo más fácil de entender, ¿no? Aquí estoy haciendo carga cognitiva, porque yo como audiencia tengo que hacer operaciones matemáticas. ¿Qué sugiero yo? Está, por así decirlo, sujeto a que lo podamos conversar, discutir. Acá hay una propuesta, que es esta, miren. Y yo digo así. Miren, este es un resumen de los proyectos. Tuvimos un total de 340 proyectos. De los 340, dentro de nuestro alcance estaban 264. De los 264, mandamos 92 propuestas, ¿no? Y acá yo tengo, ¿por qué no mandamos 172 propuestas? Si tú te das cuenta, gráficamente, tú sabes que la suma de esto más esto me da esto. ¿Quieres el detalle de por qué no mandamos la propuesta? Mira, por el principio y similitud, aquí lo tienes. ¿Por qué no los presentamos? Aquí lo tienes. Sigamos. De las 92 propuestas, ganamos 37. ¿Quieres saber por qué perdimos 55? Aquí está, mira, el detalle. Eso
creo yo que es más entendible, más fácil de digerir. Y te lo cuenta. Y si se dan cuenta, aplicamos el principio de la similitud, ¿no? ¿Cómo estoy relacionando esta barra con este detalle? Esta barra con este detalle. Esas cosas son las que ayudan a que tu audiencia tú la puedas guiar, sea más fácil de entender. ¿Sí? Esa es una propuesta. Pueden haber muchas, ¿correcto? Pero creo que esto es más entendible que esto, ¿no es cierto? Porque aquí yo no hago ninguna operación matemática. Todo está muy detallado. Ojo, igual estoy sujeto a que me puedan comentar si de repente ven alguna observación. ¿Sí? Porque estamos para eso, para aprender mutuamente. Otro ejemplo. Miren, les cuento un poco. Se hizo, ¿sí? Se hizo un piloto, ¿no? Sobre un curso de ciencias a un grupo determinado de alumnos. ¿Qué es lo que sucede? Que lo que se busca es mejorar la percepción que tienen los alumnos sobre el curso de ciencias. ¿Sí? Entonces se hizo un piloto. Se hizo una encuesta antes del piloto y se volvió a tomar la misma encuesta después del piloto. ¿Sí? Y estos fueron los resultados de la encuesta. Si yo puedo ver, los resultados han sido positivos. ¿Por qué? Porque mira, acá yo tengo aburrido, que es este 11%, pasó de un 11% a un 12%. Bueno, ¿qué opinan los alumnos sobre regular? Pasaron de un 5% a un 6%. Pero aquí está lo bueno, que este 40% ha disminuido, mira, un 14%. Y se ha distribuido en algo interesante y muy interesante. Si te das cuenta, este algo interesante de 25 ha pasado a 30 y este muy interesante se ha duplicado, ¿no? Entonces, este grupo ha pasado a lo más positivo, a lo muy interesante y algo interesante. Entonces, yo quiero mostrar que los resultados han sido buenos y de repente lo solemos mostrar así. Pero ¿por qué no aplicamos Data Storytelling? Que es lo que vamos a aprender en este curso. ¿Sí? Y lo podríamos mostrar así, mira. Yo digo así, el programa piloto ha sido un éxito, ¿no? ¿Qué te parece la asignatura de ciencias? Acá yo digo, miren, el color, todas las barras grises son antes y todas las barras azules son después. Yo digo, antes del piloto, a la mayoría de los niños la ciencia les parecía solo aceptable. Después del piloto, hay más niños que encuentran la ciencia algo o muy interesante, ¿no? Esa es una opción, como les digo, hay muchas opciones. Otra opción que yo podría hacer es esta, miren. Estoy diciendo el antes y el después. Miren cómo el aceptable ha pasado de 40 a 14. El muy interesante de 19 a 38. Aquí hasta se puede decir que se ve mejor, ¿no? Y yo digo, antes del piloto, a la mayoría de niños, miren, la asignatura de ciencias le parecía aceptable. Mira cómo estoy relacionando el color. Después del piloto, hay más niños que encuentran la ciencia algo o muy interesante. Miren cómo utilizo el principio de la similitud y voy guiando a que mi audiencia, ¿no?, pueda entender mi gráfico. Entonces, estas cosas que les he mencionado el día de hoy son las que vamos a ver en el curso. Este curso, vamos a ver la parte teórica, ¿no? Son esos 6 pasos que les he mencionado de Data Storytelling, y lo vamos a aplicar en 2 herramientas, en Power BI y en Data Studio, ¿sí? En el curso de Power BI lo vamos a tener de manera síncrona y el curso de Data Studio de manera asíncrona. Van a tener videos, ¿no? Donde ustedes van a poder desarrollar, donde van a poder aplicar todo lo que hemos visto en la teoría, ¿sí? Entonces, el objetivo de este curso es llevarnos de ese tipo de visualizaciones comunes, estándar, a saber contar una historia, ¿sí? Eso es lo que vamos a buscar en este curso. Que ustedes puedan tomar los datos y saber contar una historia del insight que has encontrado. ¿Correcto? Aquí les he mostrado algunos ejemplos de lo que los vamos a llevar de este caso a estos casos, ¿sí? Aplicando los 6 pasos del Data Storytelling.
Esa ha sido una pequeña charla informativa de lo que vamos a poder ver en este curso. No sé si por ahí de repente hay alguna pregunta, algo en lo que de repente yo los pueda ayudar, de repente hay alguna duda sobre el curso, estoy abierto a escucharlos. Perfecto, David. Muchísimas gracias por tu presentación. Mientras van mandando sus preguntas, vamos a cederle la palabra a Gustavo Mangiari, que es asesor comercial de UTEC Educación Ejecutiva, quien nos comentará un poco más sobre los aspectos comerciales del curso. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Disculpen, tengo una pequeña avería con mi cámara. A ver. Sí, tal como se está compartiendo, mi nombre es Gustavo Mangiari, soy asesor de la Escuela de Posgrado. Y en esta oportunidad quería comentarles un poco sobre este programa bastante interesante de Data Storytelling. Nosotros estamos buscando dos perfiles en particular, profesionales que trabajan procesando la data y que buscan comunicar a través de diferentes estrategias, ¿no? El insight obtenido, así como también a líderes o futuros líderes, líderes en formación, que trabajan con datos y están buscando formas en influenciar en otras personas a base de una toma de decisión basada en datos. Dentro de, a grandes rasgos, ¿no? Dentro de lo que vamos a aprender durante todo este curso está en dominar diferentes conceptos fundamentales, así como mejorar las prácticas para comunicación efectiva. También cómo nosotros ustedes van a aprender a contar una historia a través de los datos y no solo mostrar números. Esto va a hacer de que eh, el hecho de relatar las historias y de dar información sea un poco más entretenida y vistosa. También como entender cómo el cerebro va a procesar información de manera visual y cómo se pueden comunicar estos datos. También se van a aprender el manejo de diferentes herramientas de visualización y así poder identificar un gráfico correcto, adecuado, para poder transmitir de manera adecuada y precisa el mensaje. Así como también definir y preparar los datos necesarios para responder preguntas al público objetivo, hacia las personas que estamos yendo, que queremos captar, así como también reconocer buenas prácticas de visualización de datos, estableciendo algunas reglas de diseño. Comentarles que la inversión regular general es de 2.900 soles. Las clases estamos empezando este 27 de febrero, ya estamos muy cerca al inicio. La modalidad es virtual, pero con las clases en vivo. Las clases se van a dar los días martes, de 7 de la noche a 10 de la noche. Ahora, para todos los participantes, sin excepción, nosotros tenemos un precio muy importante, bastante especial para cada uno de ustedes, que ya se los vamos a hacer llegar de manera individual a cada uno. Probablemente el día de mañana ya nos estemos contactando y les vamos a decir en qué consiste esta promoción para que esto facilite a que ustedes puedan ser parte de este curso y puedan llevar y seguir formándose de manera profesional con nosotros. Y eso sería todo. Gracias por su tiempo. Gracias, Gustavo. Ahí creo que hay una pregunta. Me dicen lo siguiente: ¿qué herramienta debo dominar mínimamente para realizar estas presentaciones? Muy bien. Les cuento un poco. Cuando nosotros hablamos de data storytelling, ¿sí? Es de cómo saber contar, ¿no? Como dije hace un momento, una historia con los datos. Esto tú lo puedes aplicar en Excel, en Power BI, en Data Studio, en ClickView, en Tableau, en cualquier herramienta de visualización, ¿sí? Nosotros aquí en el curso lo vamos a llevar en las dos herramientas, por así decirlo, más utilizadas, las que lideran el mercado, que son Power BI, ¿no? Que es muy utilizada, y Data Studio, ¿no? En esas dos herramientas nos vamos a enfocar para poner en práctica todo lo conversado en la parte teórica, pero lo puedes aplicar hasta en un Excel tranquilamente. Perfecto, David. Aquí por interno me pasan una pregunta de si es necesario tener algún conocimiento de diseño para llevar el curso. Ok, más que de diseño, ¿no? No es necesario, ¿no? Pero aquí vamos a ver algunos tips, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de diseño, de repente podemos enfocarlo mucho en la parte de UX, en la parte correcta del gráfico que voy a utilizar, ¿no? También vamos a hablar del uso del color, que está muy relacionado, por así decirlo, en la parte de diseño, ¿no?
Por ejemplo, vamos a ver una buena práctica que dice la visualización. Mira, si tú vas a hacer un dashboard, ¿no? Lo primero que debes hacer a nivel de color, utiliza los colores de tu empresa, ¿no? ¿Qué pasa si el color de tu empresa no se adapta a tu visualización? Un ejemplo, Netflix, ¿no? ¿Por qué? Porque los colores de Netflix son rojo y negro. ¿Qué pasa si yo utilizo el rojo para querer mostrar cómo ha ido evolucionando mi mercado? Recordemos que el rojo es una alerta, ¿no? Que quiere decir que de repente yo estoy mal. Por eso no podría utilizar el color rojo. Ah, ¿cuál sería la segunda opción? Utilizar colores complementarios. Una buena práctica y que nunca pierde es utilizar el color azul y el color gris. Esa combinación a nivel visual es muy buena, ¿no? Y esos tips son los que vamos a estar conversando en este curso. Buenísimo, David. También me preguntan si nos puedes contar un poquito más sobre el curso, si es un poco más teórico o práctico. Ok, este curso, ¿no? Tiene más parte práctica porque son 2 sesiones de teoría, son 3 de práctica con Tableau y también 3 de práctica con Data Studio, ¿no? Entonces, por así decirlo, como que es un 40-60. Perfecto. ¿Y el feedback del curso va a ser personalizado? Ah, ok. Cuando nosotros en la última sesión es presentar un proyecto, ¿no? Presentar un proyecto en cualquier herramienta, ya sea Data Studio o Power BI, que son las que vamos a trabajar, ¿no? Y ahí es donde entre todos damos un feedback a la presentación. Pero antes de llegar a la presentación final, hay una sesión, ¿no? Donde yo me reúno con cada grupo y les voy dando un feedback para que se llegue de la mejor manera al proyecto final. Perfecto. Aldo nos pregunta, según su vivencia, ¿cuáles son los mayores problemas que se encuentran los que hacen storytelling? Quizás hay herramientas limitadas para el tema de presentación de gráficos, de insights, de presentar. ¿Cuál es la mejor herramienta para usted hasta el momento? ¿Power BI? Ok, a ver, a nivel de lo que yo he venido trabajando con Data Storytelling, yo creo que lo más difícil es poder cambiar el chip, ¿no? Es cambiar el chip. ¿Por qué? Porque las personas quieren seguir presentando sus dashboards exploratorios, ¿no? Y lo otro es de que les cuesta mostrar una visualización aclaratoria. Yo creo que eso es lo más difícil, tratar de cambiar el chip a las personas, que cuando lo he logrado, ¿no? Porque, por ejemplo, como trabajo en Intercore en el corporativo, por ejemplo, lo hemos venido poniendo en práctica en una empresa de retail y trataron de adoptarlo, les fue muy bien. Y ahora en los comités ejecutivos suelen ir con esto, con las visualizaciones aclaratorias. Y ahí es donde el gerente realmente le ve valor al trabajo, ¿no? Ahora, a nivel de herramientas, como siempre digo, toda herramienta es buena, ¿sí? Depende mucho de la empresa, es decir, del objetivo y del presupuesto, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa en la cual no tiene un buen presupuesto, ¿no? Para invertir en la parte visual, yo podría irme por Power BI. ¿Por qué? Porque la licencia de Power BI me cuesta casi $10 por usuario por mes, ¿no? Pero si de repente yo quiero invertir mucho y quiero ponerle todas mis balas, yo optaría o estaría ahí en el dilema entre Power BI y Tableau, ¿no? Según el cuadrante Gartner, estas 2 herramientas son las que lideran el mercado. Ahora, Data Studio es una herramienta gratuita que te proporciona. Buenísimo. Bueno, creo que también la pregunta de Pedro ya fue respondida de qué programa se utilizará para el curso. Sí, Power BI y Data Studio. Perfecto. Y finalmente también por interno me preguntan de qué manera se puede aplicar el storytelling en el trabajo. Ah, ok. ¿De qué manera? Como lo vengo mencionando hace un momento, en todos los comités que tú tengas lo puedes utilizar. Ojo, los reportes exploratorios nunca van a morir. Esos reportes exploratorios te van a servir para tu monitoreo, para tu control del día a día. Y cada vez que tú quieras ir a un comité, ir con este data storytelling. Ahí es donde lo vas a ver aplicado, ¿no? O quieres que tu gerente accione en algo, utiliza el data storytelling. No sé, como lo mencioné hace un momento, quiero contarle a mi gerente por qué yo no he cumplido con el reto o el objetivo de este año. Ok, aplico mi data storytelling y se lo cuento. Perfecto. Y una pregunta más es, ¿qué otros conocimientos deberíamos tener para poder llevar el curso? Ok, eh,
por así decirlo, sí lo primordial es que en tu día a día tengas el manejo con los datos, ¿no? Que en tu empresa manejes datos, ya sea de Excel, ya sea de alguna base de datos, pero que tu día a día sea el manejo de datos, estás en el lugar correcto. Perfecto, David. Muchas gracias de verdad y muchas gracias a todos por haber participado de la charla informativa del curso en Data Storytelling. Ahora los invitamos a responder una pequeña encuesta escaneando el código QR que pondremos en pantalla. Y, perdón, bueno, ha sido un placer y que tengan todos muy buenas noches y muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos, cuídense. Un abrazo. Gracias, David.